Exigencias del camino. Al comprometerse en el cuarto camino, el discípulo tiene como tarea esforzarse en todas las circunstancias de su vida interior por actuar como si su centro magnético ya estuviera formado y pasablemente desarrollado. Al empeñarse en este camino, obligatoriamente de a dos, el caballero y la dama de sus pensamientos sostienen el esfuerzo por actuar en todas las circunstancias de su vida interior y exterior como si ya estuvieran unidos en su conciencia del yo real, indivisible, aunque bipolar, uno para sus dos personalidades y sus dos cuerpos. Esta tarea es de distinta forma, más difícil y ardua que la que corresponde al hombre astuto, porque desde el comienzo exige un gran esfuerzo consciente, en principio permanente, de maestría de los dos participantes. Aquí se exige un rigor sin tropiezos del pensamiento, un tratamiento metódico de las emociones negativas, así como el cultivo de las emociones positivas orientadas, como los esfuerzos mentales, hacia un objetivo esotérico bien determinado, elegido sinceramente e idéntico para los dos. No es sólo que deben satisfacer la exigencia más válida que nunca para cada uno de ellos de no mentirse a sí mismos, sino que tampoco deben mentirse el uno al otro, ni en palabras ni en pensamientos, y esto desde el día de la decisión tomada en común de emprender juntos este camino. En compensación, si satisfacen las condiciones generales de conducta y trabajo, así como las indicaciones particulares que les hayan sido dadas, el hecho mismo de marchar juntos, esforzándose a cada paso por actuar con el espíritu de un yo bipolar, facilitará en gran medida su tarea. La sinceridad absoluta que se les exige debe constituir una base sólida para sus relaciones en todos sus aspectos. En consecuencia, toda falta a esta condición esencial se traducirá inmediatamente en una caída parcial, provisoria, y que incluso podrá transformarse en definitiva en caso de reincidencias. En estos casos, los culpables serán arrojados de este lado del primer umbral. Entonces todo tendrá que volver a empezar. El primer interrogante a dilucidar es saber si los dos seres polares pueden pertenecer a dos tipos humanos diferentes. Por ejemplo, ¿un hombre intelectual puede tener como ser polar a una mujer de tipo instintivo o emocional? Ello está absolutamente excluido. El yo real, que es uno para la pareja, comporta una bipolaridad ideal. Asimismo, la polaridad de dos personalidades de seres polares, reflejo desdoblado de la del yo real, es también ella necesariamente ideal, es decir, que es total entre los centros psíquicos respectivos. Esto va incluso más lejos. Los cuerpos físicos de dos seres polares son también rigurosamente polares. La segunda cuestión que se plantea al caballero empeñado en la búsqueda de su dama elegida es saber cómo podría reconocerla después de haberla encontrado. ¿Cómo no tomar por ella una persona extraña? ¿Cómo también no pasarla por alto? Para los justos, incluso, ni se plantea el problema, porque en cualquier circunstancia ellos ven con exactitud. Para los corazones corrompidos y en distintas proporciones, es el caso general. La cuestión no es tan simple de resolver. La tara kármica provoca una deformación de la personalidad, la que por este hecho ya no representa un reflejo ideal del yo real. Esta deformación duplicada por la que producen las taras adquiridas en esta vida, por ejemplo, la deformación profesional de la psiquis, recubren la personalidad con una especie de corteza, de manera que a menos de un ya serio entrenamiento a causa del trabajo esotérico, el hombre ve todo a través de esta corteza que deforma la imagen exacta de los seres y las cosas. Agreguemos que la tara kármica de dos seres polares no es ni puede ser jamás idéntica. En efecto, cada personalidad, en la autonomía de su vida, produce un karma particular. De ello resulta, entre otras consecuencias, que dos seres polares pueden no nacer en la misma época, como normalmente debería producirse,
sino con una diferencia en el tiempo que en ciertos casos puede ser considerable. Todos estos obstáculos explican por qué es raro que los seres polares se reconozcan espontáneamente en el momento de su encuentro. Esta confusión en los hechos justifica también la noble tradición medieval, según la cual el caballero y la dama elegida, antes de unirse para siempre, aceptaban buenamente pasar por pruebas generalmente duras. Pero antes de hablar de las pruebas, que siempre están en vigor, es necesario que los dos seres enamorados con el amor vivificante lleguen a una sincera y casi absoluta convicción de su polaridad. Como hemos dicho, la deformación kármica de la personalidad se presenta siempre como una corteza en la superficie. Detrás de la corteza, la psiquis queda igual a sí misma, más o menos desarrollada, más o menos equilibrada. El ejercicio de constatación proseguido metódicamente permite al hombre hacer en sí mismo la separación entre los elementos de la corteza adquirida, por consecuencia, de naturaleza heterogénea, y distinguirá entonces con facilidad, al observarse introspectivamente, el tipo humano al que pertenece. Esto es importante, pero todavía no es suficiente como para que pueda hacerse una imagen precisa de la dama de sus pensamientos. Para ello le es necesario aún hacer considerables esfuerzos conscientes. El hombre no puede verse en tanto se identifique con el conjunto, personalidad corteza, porque entonces se identifica en el plano de la conciencia de vigilia, entendámoslo bien, con lo que no es el mismo, hablando con propiedad. Al eliminar la corteza por medio del ejercicio, llega a una identificación con su personalidad desnuda y adquiere así una posibilidad de proceder a una introspección de segundo grado. Esta le permitirá distinguir en sí mismo la imagen de su ser polar ideal que vive en él, y lo acompaña noche y día aquí abajo desde el nacimiento a la muerte. Así como en su ser polar la imagen ideal de él mismo vive toda la duración de su vida y en todas las circunstancias. El yo real en sí, bipolar y uno para la pareja, está, por así decirlo, vuelto en el hombre de cara a su lado femenino y en la mujer hacia su lado masculino. Es de esta manera que el caballero lleva en sí la imagen ideal de su princesa Visión, y la dama lleva consigo la de su príncipe encantado. La imagen crece en el hombre con su crecimiento, pero sólo aparece en función de la evolución de la personalidad, y en consecuencia no puede alcanzar toda su amplitud, más que en el límite del desarrollo mismo de la personalidad. ¿Cuál es entonces ese considerable esfuerzo consciente que debe desplegar el caballero en el curso de la introspección de segundo grado, para descubrir en sí, maravillado, la imagen ideal de su princesa Visión? Por la práctica metódica de constataciones introspectivas, el hombre alcanza a distinguir en él la corteza de su propia personalidad. En otros términos, con ello vuelve a encontrar el verdadero yo de su personalidad. Por supuesto que no es su yo real, pero ya no es más su falso yo de la personalidad, tal como se presenta cuando el hombre se identifica con sus pequeños yoes. Cuando esta preponderancia es muy pronunciada, es fácilmente perceptible. Se dice que el hombre es falso, disimulado o deformado. Al liberarse del imperio de la corteza, el hombre vuelve a ser él mismo, por supuesto que en el plano de la conciencia de vigilia, la del yo de la personalidad. Se dice entonces de él que es un espíritu abierto, aunque todavía no tenga nada de propiamente esotérico. Estos últimos casos son demasiado raros en la sociedad contemporánea. El ejercicio de constataciones por el cual el hombre alcanza este importante logro en el camino del conócete a ti mismo es un acto de concentración pasiva. Sin embargo, para alcanzar la visión en sí mismo de su ser polar, el hombre debe practicar en esta introspección de segundo grado una concentración activa.
Desde el día en que el hombre ha captado la existencia de los seres polares, y al captarla su corazón se enciende con el deseo ardiente de encontrar el suyo, debe dedicarse sin tardanza a la tarea. Así el hombre joven o viejo de ahí en adelante debe vivir para ello, cultivando dentro de ese objetivo el doble deseo de a. Merecer la felicidad, de reconocer en sí mismo la imagen de su ser polar. b. Merecer la felicidad, de reconocerlo desde que se vuelvan a encontrar. La máxima general que debe aplicarse rigurosamente es que para alcanzar la meta propuesta es necesario pensar en ello sin cesar. Es la concentración activa exigida, al contrario de lo que podría creerse. Este permanente ejercicio no solo no constituye un impedimento a la actividad exterior, sino que aumenta considerablemente la capacidad de trabajo. No es difícil comprender por qué. Es porque desde el primer día de práctica de esta concentración activa e introspectiva, el hombre se vuelve hacia su yo real, la fuente de su vida y de sus fuerzas, y paso a paso, día tras día, marcha a su encuentro. También no se perderá de vista que a causa de las necesidades del período de transición, la rápida aproximación de la era del Espíritu Santo y la encarnación acelerada de las almas ligadas a nuestro planeta, la puerta del que llamaríamos quinto camino se encuentra ampliamente abierta, en virtud de lo cual tanto los caballeros como sus damas son beneficiados más particularmente con la gracia divina. Unidos para siempre en la verdad y la vida, entrarán en el seno del Señor para ser empleados inmediatamente en un trabajo realizado en su propio nombre. Porque en la actualidad, tal como 2000 años atrás, la cosecha es grande, pero los obreros pocos. ¿Qué es un buscador de la verdad? Todo empieza por una pregunta, una interrogación muda pero implacable, que viene abruptamente a interrumpir el curso de mis ocupaciones, de mis cuitas, de mis pensamientos. ¿Qué puedo hacer frente a mi vida? Apenas formulada, la pregunta se vuelve débil. Muy pronto la habré olvidado a menos que no la haya respondido, como respondo a todo, buscando en mi memoria la solución del problema. Sin embargo, si permanezco atento a los ecos que despierta en mí, descubro allí una fuerza insospechada. En el momento en que ella se plantea, su evidencia borra todo lo que me cautivaba en el instante precedente. Heme aquí al acecho. ¿Quién soy yo frente a esta vida que me lleva y que llamo mía? ¿En qué medida ella me pertenece? ¿No estoy más bien entregado, atado de pies y manos a exigencias que no he escogido? Una duda aparece. Por poco que la interrogación subsista, ella gana en profundidad, revelando otro enigma. Si es verdad que la pregunta me compromete por entero, ¿qué puedo hacer para dejar de olvidarla? Se trata de algo más que de una simple distracción. Más bien es una especie de amnesia que, lejos de ser accidental, forma parte de mi naturaleza. Desde entonces incluso el lenguaje es puesto en duda, y con él este yo, cuya actividad se disgrega en una polvareda de emociones, estados de ánimo, sensaciones, ideas cristalizadas por el hábito. En esta mezcla inestable y caprichosa no hay nada que yo pueda agrupar en la unidad de una denominación. Yo no me conozco, no más de lo que conozco lo que me rodea, este mundo que percibo en el espejo fragmentado que me constituye. El mundo es mi horizonte familiar. Como un hombre sentado en un tren en sentido inverso a su dirección, ve desfilar y desaparecer los paisajes que acaba de atravesar. Yo asisto impotente al desenrollamiento de mi pasado. ¿Quién es ese viajero desconocido que habla, decide, actúa o más bien reacciona a mi nombre? Conócete a ti mismo. La invocación socrática toma entonces todo su sentido, el de una búsqueda de la realidad más acá del telón cambiante de la subjetividad.
Otra frase le responde con un eco: solo sé que nada sé. La paradoja no es más que aparente. No se trata de un simple juego dialéctico, donde saber y no saber se opusieran abstractamente. Como una conciencia condenada a la precariedad tendría acceso al conocimiento de otro modo que llegando a ser consciente de su propia precariedad. Esta paradoja no carece de peligro. Ella revela un malestar, un mal vivir. Que ella se me aparezca bajo un aspecto cómico o patético. Mi ignorancia me conduce siempre al mismo punto, al presentimiento oscuro de ser una caricatura viviente en busca de su modelo original. Debe haber otra manera de existir, un arte de vivir, un verdadero destino, del que parece desprovista esta marioneta que se agita sin saber por qué. Tal es mi situación. Estoy atrapado entre este llamado que me ordena conocerme, pues se trata de un conócete incondicional, no de un sería conveniente que, sería mejor que te conocieras, y la certidumbre de no saber, la aspiración a un conocimiento que me liberaría del malestar. Todas las salidas parecen bloqueadas. Queda la tentación de escapar por la imaginación, por las ensoñaciones metafísicas, en el refugio confortable de los dogmas, o de uno de esos quietísimos que garantizan la felicidad a buen precio, siempre para mañana. Mañana seré libre, pero será demasiado tarde. Sin ser todavía un buscador, he perdido un poco de mi ingenuidad. No me dejo mecer tan fácilmente por las ilusiones. Es entonces que en el momento que menos la esperaba, la verdad se me aparece. Una vez más me he dejado engañar. El nada sé es solo la máscara de una realidad insospechada. Nada soy. La experiencia inicial del olvido de sí me trae de vuelta a mi propia inexistencia. Yo preguntaba, ¿quién habla? La respuesta es, nadie. Por extraño que sea, esto debe tener una causa. Me es necesario conocer la razón de esta sinrazón que me habita. De ahí en adelante el buscador que se despierta en mí se siente investido de una responsabilidad. No depende sino de él franquear ese umbral, pasar esa puerta que cada experiencia aproxima para alejarla de nuevo. Ha llegado el momento de observar y de comprender, de adquirir un conocimiento directo y aplicable a la condición en la que me encuentro. La búsqueda no es una actividad separada, como una profesión. Es del oficio de vivir de que se trata. Esto no es un lujo, sino una necesidad que toma la forma de una indagación permanente en la que soy a la vez el sujeto y el objeto, el observador y el territorio a observar, teniendo por único instrumento una atención tan débil que falla todo el tiempo. Si ella adquiriera una fuerza suficiente, esta atención podría llegar a ser, aunque no fuere más que por un momento, tan penetrante como para aclarar el mecanismo que origina todos mis movimientos. Este mecanismo obedece a una ley de desarmonía fundamental. Entre los tres aspectos principales que me componen, el pensamiento, el cuerpo, la afectividad, reina una discordia que hace de mí un pelele dislocado. Mis resoluciones más firmes no pesan nada frente a un deseo imperioso. Este, a su turno, se desvanecerá ante un impulso incontrolable. Estos tres eventos con los cuales me identifico, por turnos según las circunstancias, me encadenan a actitudes que no puedo modificar, porque ellas son el fruto de un desorden donde yo no soy el amo. Por lo tanto, todo me invita a creer que este caos encubre un orden virtual, que la atención se afine, que la mirada se agudice, y en un relámpago una armonía se establece. Los tres aspectos reconciliados no forman más que uno, dejando lugar a quien es el único que tiene plena autoridad, el maestro interior. De nuevo, el buscador franquea un umbral. Es necesario ahora escuchar.
llegar a ser el alumno de este silencio viviente, descubrir paso a paso las condiciones en las que él aparece y la acción que ejerce en mí. Es tiempo de aclimatarse a su presencia. Desde ahora, una certidumbre se instala. Es esta presencia que desde el comienzo no ha cesado de atraerme. El buscador era buscado sin saberlo. Yo no estaba entonces solo. Mis primeros pasos excitantes, mis dudas, mis retrocesos, testimoniaban ya, aunque fuera resistido, un llamado del que me falta encontrar el origen. Porque ¿de dónde vendría sino de otra naturaleza? ¿De dónde surge sino de una influencia diferente cuya fuente permanece oculta? Inquiriendo en mi relación con esta influencia, descubro otro tipo de pertenencia, de filiación. Algo me es solicitado en la misma forma que la vida, ella también. Me pide responder a su incesante provocación. Entre ambos llamados, un lugar me ha sido asignado, y con él una promesa de autonomía, un anticipo de libertad. Esto está todavía mezclado, confuso. Para que se clarifique es necesaria una transformación. Esta transformación no puede ser efectuada desde el exterior por ningún tipo de fuerza. Es del interior que surge el impulso capaz de conciliar los dos mundos. Es en el espacio interno que nace el sufrimiento de no poder llegar a ella. Si yo no soy para mí, ¿quién soy? Si solo soy para mí, ¿quién soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Estas antiguas palabras indican el camino, pero un camino no basta. Sin guía, un buscador bien pronto no es más que un extraviado. Le es necesario encontrar una vía más segura, una corriente en contacto directo con otra influencia. Sin abandonar su espíritu crítico, el buscador debe plegarse a una verdadera educación y pasar una tercera puerta. La búsqueda ha perdido su carácter general, se ha despojado de su abstracción, pero no de su misterio. Buscar, como buscan aquellos que deben encontrar, decía San Agustín. Pero la tarea ¿no es interminable? Y es por eso, sin duda, que él agregaba, encontrar como aquellos que deben buscar todavía. La unión hombre-mujer. Algunos grandes maestros sufíes, como Arabi, dicen que es a través de la unión del hombre y la mujer que el alma se prepara para el amor universal, y que el amor de Dios empieza con el amor de ambos. Cuando dice esto, deja muy en claro que él se refiere a la unión de voluntades. Esta unión es lo que se llama correctamente matrimonio, y resulta duro admitir, aunque es la verdad, que el verdadero matrimonio es un hecho excepcional en la vida humana. Solo acontece en los casos en que existen ambos contrayentes un potencial para un tipo especial de servicio. Solo, cuando se ha entrado en esa unión, se comprende y experimenta el profundo significado del sexo. Entonces es posible verlo como un acto global, desde una unión física sexual hasta una totalidad espiritual. Este es el verdadero misterio del sexo, que posee una energía que trasciende la naturaleza y que constituye el medio por el cual el hombre y la mujer pueden entrar al mundo espiritual. Probablemente la mejor manera de entender esto es a través de la terminología de la enseñanza sufí, que habla de las moradas. Tomémoslo como una metáfora de valor indicativo, ya que los temas espirituales están más allá del alcance de nuestro lenguaje corriente. Los maestros de sabiduría conciben los grados de unión como 3 moradas o viviendas del hombre. Se podría decir que ellas existen en las profundidades del corazón humano, en la más íntima naturaleza de su sensibilidad, que está más allá del alcance de las emociones comunes. La primera morada se denomina Beit-ul-Muharem. Muharem significa privado, interior, oculto, pero viene de la misma raíz que harem, que es el lugar oculto de la casa donde no pueden entrar extraños.
Nuestra naturaleza incompleta precisa de la unión con el otro sexo, la que está mucho más allá de un suceso en el mundo físico. El matrimonio, en el real sentido de la palabra, es un acto de voluntad, una decisión del hombre y de la mujer de aceptarse mutuamente. En esta primera morada, el hombre y la mujer se unen en lo que es la verdadera meta del matrimonio. Solo mediante la aceptación incondicional del otro alcanzamos la totalidad del matrimonio. Cuando existe cualquier tipo de reserva o condicionamiento o segundas intenciones, la aceptación plena resulta imposible. Esta aceptación no implica subordinación ni ceguera ante los defectos y debilidades del otro. Debemos aceptar con ojos abiertos, bien conscientes de lo que aceptamos. Para que el matrimonio se transforme en una unión espiritual, es necesario estar siempre dispuestos a colocar al otro en primer lugar y a sí mismo en segundo lugar. Para que esto suceda debe producirse una subordinación del egoísmo. No es fácil, debe haber una tercera fuerza presente. En el sentido cristiano se habla de Cristo o Dios, que participa en la bendición del matrimonio. Los sufíes hablan de la tercera fuerza y del trabajo sobre sí. Podemos darnos cuenta de las diferencias visibles de una pareja y del tipo de conflictos que pueden surgir en una relación externa. Cuando nuestro trabajo sobre nosotros mismos logra un cierto impulso, podemos percibir las diferencias psíquicas que existen internamente. Aún de las fuerzas en conflicto que funcionan entre el hombre y la mujer, y que no pueden conciliarse mientras no hayan unido sus voluntades. Creo firmemente que es imposible formar un matrimonio en el verdadero sentido de la palabra sin el trabajo sobre sí. Él puede conciliar estas fuerzas conflictivas profundas. No es que ellas desaparezcan, más bien se reconcilian, de tal manera que las tres fuerzas, activa, pasiva y conciliadora, se transforman en una y de hecho el trabajo se encarna en ellas. Resulta extraordinario que en la organización de la naturaleza humana y del proceso de su evolución, esta unión espiritual sea posible a través de la misma relación entre hombre y mujer requerida para la conservación de la especie. Aunque la unión espiritual sea muy diferente de la unión cuya finalidad es la reproducción, es posible que ocurra sin necesidad alguna de acto sexual. Ni siquiera es esencial que el compañero o compañera de esta unión esté encarnado. Existe algo llamado unión mística o matrimonio místico que tiene el mismo efecto. Se debe sí comprender que esta unión mística es aún más excepcional que el propio matrimonio en la dimensión física, y que solo puede ocurrir en circunstancias especiales y como resultado de una empresa compartida, de un compromiso conjunto a nivel espiritual. En este camino llega un determinado momento en la evolución de ambos en que la unidad interior de voluntades es inequívoca y resulta claro que no existe la dominación del uno sobre el otro y que sus decisiones son idénticas, sus pensamientos con frecuencia coinciden, sus percepciones se han ampliado hasta el extremo que al mirar algo se dan cuenta de que han compartido la misma visión. Lo más importante es la certeza de que son capaces de aceptar la totalidad de la relación y de que cada uno es absolutamente libre, siendo que, al mismo tiempo, hay una unión completa de los dos en uno. El estar conscientes de que no hay exigencias ni deseos de dominar, y al darse cuenta de que existe una identidad de voluntades, son evidencias de que se está en el Beit ul-Muharem. Se alcanza una etapa aún más avanzada en esta evolución interior cuando el hombre y la mujer, habiendo creado en ellos mismos la capacidad de ser, pasan del Beit ul-Muharem al Beit ul-Muqaddes en un nuevo acto de aceptación. En este lugar pueden entrar los otros. Es más que una morada privada. La palabra Muqaddes significa sagrado, y cuando un hombre y una mujer han entrado allí, se han convertido en algo totalmente diferente de lo que fueron. En el budismo, el que ha entrado en esa morada es descrito como el Bodhisattva. Una vez que se han trascendido a ellos mismos, el hombre y la mujer pueden pasar a una aceptación de la raza humana
que Gurdjieff describió como amor imparcial, en el que todas las personas son aceptadas interiormente tal como ellos se aceptaron el uno al otro en el Beit ul-Muharrem. Al considerar la unión del hombre y la mujer, miremos un solo factor dominante, la aceptación. Puede haber una atracción sexual muy fuerte, incluso amor entre el hombre y la mujer. Sin embargo, en su interior se dan cuenta de que no hay una aceptación total y sin reservas. Nada que esté por debajo de la aceptación absoluta podrá desplegar el potencial extraordinario de nuestra naturaleza humana. Se requiere sacrificio, no el sacrificio superficial de los intereses o inclinaciones personales, sino el sacrificio de uno mismo y la intención de no ser uno mismo, sino nosotros mismos. Es una lástima que las personas capaces de conseguir este tipo de unión pierdan la oportunidad por no saber cuál es el secreto. El matrimonio es un paso muy importante en nuestra transformación, porque si un hombre y una mujer logran una aceptación mutua, total, entonces podrán aceptar a las otras personas también. Por eso se dice que el amor parcial no puede existir. Si alguien ama de verdad, entonces ama a todos y a todo. Quienes lo consiguen hacen un gran servicio a la humanidad. Que pueda haber una aceptación transitoria muestra que ella es posible. El amor se derrama sobre todo lo que se ve. Por unos momentos el egoísmo deja de existir. Para lograr que esto sea permanente hay que recorrer un largo y arduo camino. Debemos humillarnos en nuestro interior para admitir ese amor superior. A fin de comprender que la condición de esta unión es espiritual, debemos revertir nuestra perspectiva habitual de la realidad. En la vida corriente, lo que llamamos la realidad sustancial es la de nuestros cuerpos. Dentro de ellos podemos llegar a experimentar un mundo interior de energías. Se supone que más allá de esto existe un mundo espiritual de voluntades y principios. Pero la verdad es lo contrario. Nuestra realidad no consiste en tener este cuerpo, ni este ser o naturaleza, sino en que somos la encarnación del principio del mundo espiritual. Este es el mundo de los nombres de Dios, como lo llama Arabi. El hombre está hecho a la imagen de Dios, porque los principios espirituales se expresan en él. El principio trivalente de un acto completo de la voluntad o la tríada se refleja en nuestra naturaleza. El hombre tiene 3 cerebros, cada uno de los cuales transmite uno de los 3 impulsos. En la relación entre esposo y esposa, el hombre y la mujer pueden realizar sus roles afirmativo y receptivo, debido a la existencia de trabajo sobre sí para reconciliarlos. Aquí el trabajo sobre sí es aquella acción que ha sido dada al hombre para permitirle cooperar con los poderes superiores. La totalidad del cosmos se mueve hacia la unidad y la integración, desde un estado de dispersión hacia un estado superior de organización, a partir del cual se origina una nueva creación. En esto consiste la espiritualización de la materia y la realización del espíritu. El hombre es una especie en evolución. No está en su naturaleza permanecer inactivo. Como individuo puede entrar en la corriente de evolución y transformarse. Esto no es un asunto privado, ni la transformación de la especie es una serie de hombres perfeccionados aislados el uno del otro. El hombre como totalidad se mueve hacia la unidad. En la medida que podemos decir que existe una meta de la evolución humana, toda la raza humana debiera organizarse en una sola experiencia total, y nadie puede saber cuánto tiempo se necesitará para lograrlo. La observación de sí. Es una frase de Krishnamurti la que me inspiró el título de esta conferencia. Se las leeré lentamente para que puedan apreciarla bien. Krishnamurti dice: aprender es de instante en instante. Es un proceso por el cual uno observa infinitamente
sin condenar, sin juzgar, sin evaluar jamás, solo observando. A partir del instante en que uno condena, interpreta o evalúa, uno tiene un modelo de conocimiento, de experiencia, y ese modelo impide aprender. Me pareció interesante considerar la importancia de Krishnamurti en esta observación. Debemos observar sin que nuestra memoria intervenga, sin ideas preconcebidas, sin estar obsesionados por construcciones mentales que precisamente hacen que nuestras observaciones sean incorrectas. La cuestión es definir cómo podemos observar, a qué nivel de nuestra vida espiritual puede desarrollarse nuestra observación. Existe un orden natural en las operaciones del pensamiento. Esta constatación me parece muy importante. Es susceptible de guiarnos en nuestros pensamientos y de, habiendo sido efectuada la observación, apreciar el nivel del estado en el cual nos encontramos al momento de hacerla. Uno no puede observar y conocer al mismo tiempo utilizando la memoria, es decir, reconocer. Aprendemos así que los estados no mentales preceden obligatoriamente a los estados mentales. El pensamiento no es entonces un fenómeno que se produzca al azar, y no podemos pensar lo que sea como sea. Todo pensamiento tiene una partida en nuestro organismo y un fin. La energía corre por nosotros de una cierta manera y en un cierto sentido. De hecho, debemos tomar conciencia de que todos los seres vivientes son seres que se alimentan, y alimentarse consiste en abstraer una cierta calidad y una cierta cantidad de elementos provenientes del mundo exterior con miras a una asimilación. El aire que respiramos es un alimento. Hay incluso actividades del mundo exterior que son captadas por nuestros sentidos y que proveen el alimento de nuestra vida espiritual. Estas actividades que nos rodean son extremadamente sutiles, extremadamente ricas, demasiado sutiles y demasiado ricas para nuestros sentidos que no pueden captar más que una ínfima parte de ellas. Nosotros no aprehendemos, de hecho, más que una franja bastante insignificante de fenómenos que se sitúan entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. En realidad, nuestros órganos de los sentidos son muy limitados y el esfuerzo efectuado por las ciencias consiste en gran parte en descubrir nuevas perspectivas, inventando instrumentos que prolonguen nuestros sentidos, telescopios, microscopios, cine en cámara lenta o ultrarrápida, radares, etc. Vivimos en consecuencia en un encierro audiovisual muy restringido que no puede dar cuenta objetivamente del mundo que nos rodea. A partir del momento en el cual nuestros sentidos captan las actividades exteriores, actúan como transformadores, es decir, transforman estas actividades exteriores en otra clase de actividad totalmente diferente en su esencia, que sólo podrá ser transmitida al cerebro luego de haber circulado en nuestro sistema nervioso. En efecto, no hay identidad entre el mundo que nosotros reconstruimos a través de nuestro pensamiento y aquel que nos rodea. Este último es sutil, en tanto que aquel que nos creamos es tosco, ya que es el resultado de abstracciones. Incluso nuestro cerebro estructura un mundo a su imagen, un mundo que le es propio, que no se parece al mundo exterior, sino que a la estructura de nuestro intelecto. Cuando nos identificamos con nuestras construcciones mentales, vivimos el mundo de la ilusión, Maya. Los seres en los que el cerebro está estructurado de un modo diferente en relación al nuestro, construyen un mundo diferente. Si son estimulados por las mismas actividades exteriores, no queda más que afirmar que sus representaciones mentales son a imagen de sus estructuras mentales. Vamos a seguir el desarrollo del pensamiento tratando de determinar las etapas esenciales sobre las cuales efectuaremos paso a paso las constataciones útiles. El pensamiento es un fenómeno que sigue cierto camino, lo que implica que su desarrollo exige cierto tiempo. Cuando las actividades exteriores estimulan nuestros sentidos, ¿qué pasa al nivel de estos últimos?
Tomemos por ejemplo la vista. Si estoy en presencia de una rosa roja, existe cierta actividad a nivel de la rosa que da inicio a ondas o partículas que alcanzan al ojo y allí originan una sustancia que da la sensación de rojo. Los procesos del sentido de la vista son de naturaleza fotoquímica. Las ondas o partículas son descompuestas por una sustancia fotosensible situada en el ojo, de tal manera que el rojo se transforma en la retina, pero no existe en la naturaleza. La retina es el lugar en el que se transforma la energía vibratoria de los fotones luminosos, que no podrían ser captados directamente en energía eléctrica, lenguaje del sistema nervioso. La retina cumple una función de aparato transformador dispositivo, cuyo rol consiste en transformar una información o señal de una categoría en una información o señal de otra categoría. La noción del color es, por lo tanto, puramente subjetiva y no existe ningún equivalente físico, fuera de la frecuencia de las ondas electromagnéticas. El oído distingue vibraciones en una escala de alrededor de 9 octavas, es decir, entre 30 a 20.000 vibraciones por segundo. El oído también cumple la función de un órgano transformador. En efecto, los decibeles del sonido, caracterizado por una nota, no tiene otro equivalente físico que la frecuencia de una onda de comprensión propagándose en un medio. Esta onda de compresión no se convertirá en ruido si no es traducida por un sistema auditivo presente. El olfato, el gusto y el tacto son debidos al rol transformador de los receptores cutáneos. En consecuencia, los sentidos transforman una forma de energía que se encuentra en la naturaleza y que no puede ser directamente aprehendida por el hombre en otra forma, que pueda ser utilizada por el organismo, la energía eléctrica que circula por el sistema nervioso. La segunda razón por la cual nuestras sensaciones no nos dan una copia exacta de lo que nos rodea es la siguiente. Nuestras sensaciones representan un primer nivel de abstracción. Los órganos de los sentidos son muy limitados y no captan más que una mínima parte de los mensajes. Hemos citado la multitud de sistemas receptores que el hombre ha inventado para transformar los estímulos no recibidos directamente por los sentidos en fuentes de información. Con la ayuda de instrumentos cada vez más perfeccionados, el hombre descubre constantemente nuevas actividades. Pero estos son aún muy débiles. Es imposible concebir la cantidad de actividades que encierra la habitación en la que estamos. Si nuestros sentidos nos devolvieran una imagen del mundo tal cual es, sería extremadamente curioso y muy impresionante, ya que veríamos millares de partículas movidas por una energía, sin distinguir objetos, los cuales no son en definitiva más que representaciones mentales. Nuestra vida espiritual está entonces alimentada por nuestras sensaciones. Comprendemos mejor la importancia de ellas, tomando conciencia de que son igualmente sentimientos. Un aspecto de la respuesta que el estímulo provoca en nosotros es la emoción, a veces llamada sentimiento. Es fácil, aunque a menudo prestemos poca atención, observar el aspecto emocional de la sensación. No es posible mirar una puesta de sol en una tranquila tarde sin darse cuenta de que la sensación es igualmente emoción. El hecho es más fácil de observar cuando el agente exterior es violento, por ejemplo, un ruido repentino, pero la emoción se manifiesta también de forma más sutil, y es en ese momento que lo llamamos sentimiento. Cuando dos personas se encuentran por primera vez, antes de que la reacción sea turbada por el intelecto, existe la indicación de afinidades o repulsiones instintivas. El primer contacto con un acontecimiento no habitual es rico en sensaciones, sentimientos, fácilmente observable. Entrar solo a un restaurante, buscar un lugar, etc. Las sensaciones y sentimientos son el mejor contacto que podríamos establecer con el acontecimiento.
Acabamos de examinar rápidamente el plano no mental en el cual se manifiesta la esencia del individuo, y a través de ella su comprensión. Vamos a examinar ahora las manifestaciones del plano mental en el cual se desarrolla la personalidad a través de los conocimientos. El plano mental es el plano de la memoria, nuestro cerebro. Es una especie de biblioteca donde todo está registrado, clasificado, etc. El cerebro clasifica a menudo conjuntos, como el bibliotecario clasifica de una parte las novelas y otra los libros de historia, y establece una distinción de acuerdo a las épocas o las civilizaciones. El cerebro crea igualmente estructuras que podemos definir como un conjunto de relaciones en un conjunto de objetos. Esta noción de estructura, que relaciona varias dimensiones en el conocimiento, constituye la creación mental más evolucionada. Es interesante para comprender bien el rol de la mente examinar el fenómeno de la objetivación. Hemos visto que los sentidos eran órganos receptores. Ellos no se proyectan hacia el exterior, por el contrario, es el mundo exterior el que viene a golpear a su puerta. No es útil recordar esta realidad, ya que tenemos curiosas formas de expresarnos. Hablamos de echar un vistazo, lo que no tiene significado. Ninguna sustancia sale del ojo del individuo para ir a captar a lo lejos el acontecimiento. Hablamos igualmente de parar la oreja, lo que es una expresión muy curiosa, ya que si tratamos de hacer actuar los músculos de la oreja, no podemos esperar más que un resultado mediocre. Hablamos también de tocar un objeto, cuando en realidad nosotros somos tocados por él. Son, en efecto, las actividades químicas a nivel del objeto las que impresionan nuestro órgano del tacto. En consecuencia, cuando ponemos la atención en el mundo exterior, la ponemos en nosotros mismos. Estamos encerrados en nuestro mundo subjetivo y no podemos tomar conocimiento del mundo exterior sino a través de nuestras sensaciones, sentimientos. La comprensión no puede aparecer sino después de un esfuerzo de interiorización. Se trata allí de una experiencia que no tiene ninguna relación con el conocimiento intelectual. Si debemos admitir que vivimos en un mundo subjetivo, igual es interesante comprender cómo y por qué objetivizamos. ¿Cómo viene la certeza de que aquello que se manifiesta interiormente sea exterior a nosotros? Cuando yo los veo a ustedes, los siento interiormente, pero los veo exteriores a mí. En consecuencia, sucede que mis sensaciones son proyectadas al exterior. Y partiendo de experiencias subjetivas, llego a objetivizar un mundo exterior. He aquí un fenómeno que siempre ha extrañado a los filósofos. La explicación más honesta me parece ser la siguiente. Los niños muy pequeños viven en un mundo interior. La conciencia en esta edad es muy global. Es vivida en constante éxtasis. Las actividades son captadas como internas, tanto en su origen como en sus manifestaciones. Al parecer, la distinción entre un mundo interior y un mundo exterior se establece luego de insatisfacciones tales como los contactos dolorosos, el frío, el hambre, etc. Es a partir de estas experiencias que la mente objetiviza un mundo exterior. Aquí se trata en cierta forma de un proceso de proyección. El ser desplaza una parte de sí mismo exteriorizándola, desplaza a menudo aún la totalidad. Una de las manifestaciones más impactantes de esta distinción entre el yo y el no yo es la que nos permite tratar nuestro cuerpo, sede de nuestras sensaciones, sentimientos, como un objeto exterior. Podemos hablar de nuestra mano, de nuestra pierna, considerándolos como objetos extraños, como conceptos, siendo que se encuentran al interior de una piel que debería constituir la separación entre el mundo interior y el mundo exterior. De acuerdo a leyes que le son propias, el cerebro decodifica actividades neuroeléctricas que le son transmitidas, partiendo desde los sentidos por el sistema nervioso. Él agrupa estas actividades en unidades simples, relativamente constantes, representando elementos manejables de información, lo que nos permite considerar que un objeto es una hipótesis mental.
En la perspectiva de la observación de sí, vemos dónde yace el problema. Estamos divididos. Existe este mundo interior que es el de la comprensión, y nosotros objetivizamos un mundo exterior que es nuestra creación, y que no puede ser considerado independiente de nosotros. Cuando hablamos de percepción unificada o de comprensión unificada, se trata, por cierto, de la reunificación de la persona que ha estado separada en dos, y la observación es obligatoriamente una observación interior. La mente es una herramienta maravillosa que nos juega malas pasadas porque la utilizamos en lugar del sentido común. Cuando condenamos, interpretamos, evaluamos, estamos en un estado comparativo, en el que la situación presente hace emerger de nuestra memoria un esquema anterior, una idea preconcebida. Aunque los acontecimientos no sean jamás idénticos, buscamos siempre las semejanzas, jamás las diferencias. Tenemos modelos de conocimiento que nos impiden aprender. Expresamos este estado comparativo diciendo que estamos espantosamente decepcionados o felizmente sorprendidos, incapaces, como somos, de despojarnos de nuestras preocupaciones. En efecto, utilizamos nuestra memoria por pereza para evitar vivir el momento presente. Nuestra mente es incapaz de abordar el acontecimiento sin su bagaje de ideas preconcebidas. La observación no consiste en negarlas, en tratar de evitarlas, sino en tomar conciencia de ellas. Cada uno de nosotros tiene su estilo propio de ideas preconcebidas por las cuales está preparado para juzgar, en todo momento, la situación presente. No iríamos al teatro si no pensáramos que la obra es interesante, si no tuviéramos un esquema de aquello que nos espera. En todo lo que emprendemos damos por supuesto un resultado. En efecto, nuestro cerebro es muy rápido, acapara el acontecimiento exterior sin darnos el tiempo de tomarle el gusto a través de nuestras sensaciones y sentimientos. Como el cerebro está activado por la memoria, y ésta interviene por automatismo, nuestro pensamiento es automático. Como se nutre de abstracciones muy pobres, nuestro pensamiento es pobre. No hay que olvidar en efecto que la memoria efectúa una abstracción sobre las sensaciones y que su registro es estrecho. Poseemos pocas imágenes en relación a la enormidad de acontecimientos que hemos vivido desde nuestro nacimiento. El fenómeno de la memoria permite a la mente efectuar otra operación importante, la de crear el tiempo y con él la historia, es decir, establece un lazo lógico entre los acontecimientos vividos y los acontecimientos futuros, tal como son imaginados. Una vez más allí estamos divididos. Sucede que la creación del tiempo es otro aspecto de la dispersión de nuestra individualidad. Si debe producirse una reunificación, esta será en la vivencia del momento presente.